hay algo que pasó que no tendría que haber dejado ningún tipo de duda. Una mujer muerta, sola, en su departamento. 4 días sin salir, sin responder mensajes, sin dar señales de vida. Cuando la policía entró, ya no había nada que investigar. O eso parecía, porque lo que vino después no encajaba con un suicidio, y mucho menos con algo que ya había terminado. Porque días después de su muerte, alguien empezó a escribir desde su teléfono. Y esos mensajes no solo no tenían explicación, sino que terminaron metiendo preso a alguien que no tenía nada que ver. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Paola vivía sola en un departamento chico, en un edificio común, de esos donde nadie se mete demasiado en la vida del otro. Pero todos notan cuando algo cambia. Los primeros días nadie dijo nada, era normal que no saliera. Trabajaba desde casa, tenía horarios raros, pero el tercer día algo empezó a llamar la atención. La puerta no se abría, no se escuchaban ruidos, y había algo más, un olor, leve al principio, pero cada vez más presente en el pasillo. Es difícil de explicar, pero cuando alguien lo siente, lo reconoce. No es un olor común, y es un olor que incomoda, que te hace frenar un segundo y pensar. El cuarto día ya no hubo dudas. Un vecino hizo la denuncia, dijo que algo no estaba bien, que hacía días que no veía a Paola y que ese olor no era normal. La policía llegó en menos de una hora. Golpearon la puerta y nadie respondió. Intentaron comunicarse por teléfono. Nada. Y ahí tomaron la decisión. Entraron. El departamento estaba en silencio. No había señales de pelea, no había nada fuera de lugar. Todo estaba demasiado normal. Excepto por una cosa. Paola estaba en la habitación sin vida. Y el cuerpo ya llevaba varios días. Y aunque la escena no era violenta, había algo que no terminaba de cerrar del todo. Pero no lo suficiente como para frenar el procedimiento. Se hizo lo que se hace en estos casos. Se revisó el lugar, se tomaron fotos, se levantaron objetos y se llegó a una conclusión rápida. Ella se quitó la vida. No había señales claras de otra persona, no había indicios evidentes de interacción externa. Nada que justificara otra hipótesis. El caso quedó cerrado en pocas horas, como tantos otros, como esos que no generan ruido, que no salen en las noticias, que simplemente terminan. Pero había algo que nadie tuvo en cuenta, algo que no estaba en el departamento, algo que no estaba en la escena, algo que iba a aparecer días después, en el lugar menos esperado, el teléfono de Paola. Porque mientras todo parecía haber terminado, alguien todavía tenía algo que decir. Fernando fue de los primeros en enterarse, no por la policía, sino por otra persona, un conocido en común que le escribió con una frase corta, sin vueltas. Che, ¿sabías lo de Paola? Al principio pensó que era una exageración, un susto, un malentendido, pero no. En cuestión de minutos empezó a confirmar todo. Llamó, preguntó y la respuesta siempre fue la misma. Paola estaba muerta. Ella se había quitado la vida. Fernando se quedó en silencio varios segundos, no porque no entendiera la palabra, sino porque no le cerraba. Hacía poco que habían hablado, no había notado nada raro, ningún contexto extraño, ninguna despedida, nada que indicara que algo así podía pasar. Pero en esos casos uno termina aceptando lo que le dicen, porque no hay otra cosa que hacer. Esa noche no durmió bien. Pensó en conversaciones viejas, en detalles que tal vez había pasado por alto, en cosas que ahora parecían tener otro peso, y al día siguiente intentó seguir con su rutina como se pudo. A media tarde, mientras estaba en su casa, el teléfono vibró. Un mensaje. Miró la pantalla sin apuro, pensando que sería cualquier cosa, pero cuando vio el nombre, se quedó quieto. Paola. El mensaje estaba ahí, sin abrir, con la hora marcada hacía unos segundos. Durante un instante pensó que era un error, algún mensaje viejo que se habría retrasado, un bug, algo sin importancia, pero igual lo abrió, y lo que encontró no tenía sentido. 5 o 6 letras, H, N, L, H, F.
letras sueltas, sin orden, sin formar una palabra, como si alguien hubiera apoyado los dedos en el teclado, sin saber bien lo que estaba escribiendo. Fernando frunció el ceño. No sintió miedo, no todavía, porque sintió confusión. Pensó en la posibilidad rápida, que algo tuviera el teléfono, que lo estuviera usando, que fuera una broma de muy mal gusto, o un error, algo sin intención. No respondió, dejó el teléfono a un lado, pero no pasó mucho tiempo. Minutos después llegó otro mensaje, esta vez mucho más corto. LR. Y después otro, H. Siempre lo mismo, fragmentos, sin sentidos, como si algo estuviera intentando formar una idea, pero no pudiera. Fernando ya no lo tomó como un error. Había algo raro porque los mensajes no venían todos juntos, venían separados, con pausas, como si alguien estuviera escribiendo de a poco, pensando, probando, intentando armar algo. Y eso ya no era tan fácil de explicar. Miró el chat completo. Las últimas conversaciones eran normales, sí, nada extraño, nada fuera de lugar. Y después, el corte, la muerte. Y ahora, esos mensajes. Cerró la aplicación y volvió a abrir, pensando que tal vez era un error visual. No, ahí estaban, con su hora, con su marca de leído, reales. Y en ese momento, sin decirlo en voz alta, algo le cruzó por la cabeza. Una idea incómoda, difícil de sostener, pero imposible de ignorar. El teléfono no debería estar en uso, porque Paola ya no estaba con nosotros. Durante los primeros días, Fernando intentó no pensar demasiado en eso. Los mensajes seguían llegando, pero siempre era lo mismo, letras sueltas, fragmentos, como si alguien estuviera probando el teclado, sin intención real de decir algo. Y eso, dentro de todo, todavía tenía alguna explicación posible. Alguien con el teléfono, un error, una situación incómoda, pero lógica. Hasta que dejó de serlo, porque al cuarto día llegó un mensaje distinto, no eran letras sueltas, no eran fragmentos, era una palabra. No. Fernando la leyó 2 veces, no porque no la entendiera, sino porque no encajaba con lo anterior. Después de tantos mensajes sin sentido, eso ya parecía intencional. Por supuesto, no respondió. Se quedó mirando la pantalla, esperando algo más, y no tardó en llegar. No fui. Esa vez sintió algo distinto. No miedo, pero sí una incomodidad más profunda, porque esa frase no era cualquiera, era una respuesta a algo que nadie había preguntado. Fernando dejó el teléfono sobre la mesa, caminó unos pasos, volvió, lo agarró otra vez y leyó todo de nuevo. Las letras sin sentido, los fragmentos y ahora esas 2 palabras. No fui. Esa noche no respondió, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué responder. ¿A quién le estaba contestando? ¿A alguien que tenía el teléfono? ¿A alguien que estaba jugando con eso? ¿O no terminó la idea? Al día siguiente, los mensajes siguieron, pero ya no eran iguales, eran más claros, más cortos, más directos. ¡No sola! Esa fue la frase que cambió todo, porque hasta ese momento Fernando había intentado encajar todo dentro de algo lógico, pero eso rompía esa idea. Paola no había sido encontrada con nadie, no había señales de otra persona, todo indicaba que estaba sola. Entonces, ¿qué significaba eso? No sola. Esa frase no era un error, no era casual, no era algo que alguien escribiera sin pensar. Era, lisa y llanamente, una afirmación. Y lo más incómodo de todo es como que pareciera estar dirigida a él, como si alguien quisiera que entendiera algo, como si alguien estuviera tratando de decirle que lo que había pasado no era lo que todos creían. Fernando empezó a revisar todo, noticias, comentarios, lo poco que se había dicho, y todo era igual. Caso cerrado, sin duda, sin investigación profunda, sin preguntas. Pero esos mensajes estaban diciendo otra cosa, y lo estaban diciendo desde un lugar que no tenía sentido. Porque el teléfono no debería estar activo, porque Paola no debería poder escribir. Y sin embargo, algo lo estaba haciendo. Y ese alguien parecía estar intentando decir algo que todavía no estaba completo, pero que empezaba a tomar forma. Y Fernando, sin querer admitirlo del todo, empezó a entender que esos mensajes no iban a parar.
Los mensajes no se detuvieron. Después de no fui, después de no sola, hubo un silencio. Varias horas sin nada, Fernando llegó a pensar que había terminado, que tal vez quien fuera que estaba detrás de eso se había cansado, o que todo había sido una secuencia extraña, sin continuidad, pero no, porque esa misma noche el teléfono volvió a vibrar, y esta vez no hubo letras sueltas, no hubo palabras incompletas, no hubo duda. El mensaje decía lisa y llanamente: «Me mató». Fernando lo leyó una vez, después otra y otra más, como si necesitara confirmar que estaba entendiendo bien, que no había leído otra cosa, que no estaba interpretando mal. Pero no, era claro, directo, sin margen. En ese momento algo cambió, porque ya no era un mensaje raro, no era un error, no era una secuencia confusa, era una acusación. Y no era cualquier acusación, era una que contradecía todo lo que había dicho hasta en ese momento la policía. Fernando no dudó demasiado, agarró el teléfono y fue a hacer la denuncia. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo lo iban a tomar, pero sabía que no podía quedarse callado en su casa. Mostró los mensajes, explicó todo desde el principio. Los primeros textos sin sentido, las palabras y finalmente ese mensaje: «Me mató». Al principio lo escucharon, sin interrumpirlo, sin reaccionar demasiado, como si estuvieran procesando lo que decía. Pero algo empezó a cambiar, no en lo que él contaba, sino en cómo lo miraban. Porque cuando alguien llega con una historia así, lo primero que se analiza no es solo el contenido, es la persona que lo trae. Y Fernando tenía una relación muy cercana con Paola. Habían hablado días antes, era uno de sus últimos contactos. Sabía cosas, tenía acceso, y ahora era el único que estaba recibiendo esos mensajes. Eso no pasó desapercibido. Le hicieron preguntas, varias, muchas, sobre su vínculo con ella, sobre cuándo fue la última vez que la vio, sobre qué había hablado con ella, sobre si habían discutido, sobre si había algún problema. Y en algún punto el tono cambió, de escucha a sospecha, porque había algo que no cerraba. Si esos mensajes eran reales, alguien tenía el teléfono, y si alguien tenía el teléfono, había que saber quién. Y por ahora, el único vínculo directo era él. Fernando empezó a darse cuenta de eso demasiado tarde, porque lo que él había llevado como prueba empezó a jugar en su contra. El contenido, la insistencia, el hecho de que solo él recibía los mensajes. Todo empezaba a armar una idea, una que no lo dejaba bien parado. Y aunque él repetía lo mismo una y otra vez, que no tenía nada que ver, que no entendía lo que estaba pasando y que solo quería que investigaran, ya no era suficiente. Porque cuando una historia es tan extraña, alguien tiene que encajar en ella. Y en ese momento, el lugar más fácil era él. La decisión no tardó, lo retuvieron. Después lo dejaron detenido. Y en cuestión de horas, Fernando pasó de ser quien denunciaba a ser el principal sospechoso. Mientras tanto, el teléfono seguía en silencio, como si todo lo que tenía que decir ya lo hubiera dicho. La celda era chica, fría, sin mucho más que una cama y una pared demasiado cerca. Fernando no había terminado de entender cómo había llegado ahí. Horas antes estaba en su casa, tratando de procesar la muerte de Paola, y ahora estaba sentado en un lugar donde todo lo que decía parecía jugar en su contra. Repasaba una y otra vez lo mismo: los mensajes, las palabras, la decisión de ir a denunciar. Y en cada vuelta encontraba el mismo punto: no había hecho nada. Pero todo indicaba lo contrario. Afuera, la investigación seguía, no como él como testigo, sino como sospechoso. Revisaron sus teléfonos, sus movimientos, sus llamadas, sus mensajes, todo. Y lo más fuerte, seguía siendo lo mismo: el chat con Paola, esos mensajes, esa secuencia imposible, porque había algo que no podía ignorar. Los mensajes existían, estaban registrados, tenían fecha, tenían hora, y venían del teléfono de alguien que ya no estaba entre nosotros. Al principio intentaron explicarlo de forma simple: que alguien había tenido acceso al celular, que alguien lo estaba usando, que todo formaba parte de una puesta en escena. Y dentro de esa idea, Fernando seguía siendo el punto más cercano, hasta que algo cambió. Uno de los oficiales, revisando el historial, notó un detalle, un mensaje, uno que había pasado desapercibido, porque había llegado después de que Fernando ya estaba detenido.
La hora estaba clara, registrada. No había margen de error. Ese mensaje había sido enviado cuando él ya no tenía acceso a nada. Ni a su teléfono, ni al de Paola, ni a ninguna forma de intervenir en eso. Y no fue el único. Revisaron más y encontraron otros, todos dentro del mismo periodo, todos posteriores a su detención. Eso rompía la teoría, porque si los mensajes seguían llegando y él estaba encerrado, entonces no podía ser quien los enviaba a su propio teléfono, y si no era él, había alguien más. Alguien que tenía el teléfono, alguien que sabía lo que estaba pasando, alguien que estaba en algún lugar afuera, mientras Fernando seguía adentro. La información no tardó en moverse. Lo que antes era una sospecha firme empezó a tambalear. No lo liberaron de inmediato, pero algo había cambiado. Por primera vez desde que todo había empezado, Fernando dejaba de ser el único posible responsable. Y mientras eso ocurría, hubo un último mensaje, uno que no llegó en el momento exacto, como si alguien estuviera esperando que todo eso pasara. El mensaje decía: vecino, 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 vecino. Solo es una palabra, sin explicación, sin contexto, pero suficiente, porque a partir de ahí, la investigación cambió de dirección. La palabra quedó ahí, vecino. No era mucho, pero era lo único concreto que había aparecido en toda esa secuencia. Y a diferencia de los mensajes anteriores, ese no dejaba lugar a interpretación. Era una dirección, un punto, algo que se podía seguir. La policía no tardó en volver al edificio, esta vez, no para confirmar lo que ya creían saber, sino para buscar lo que se les había pasado. Empezaron a hablar con los vecinos, puerta por puerta, preguntas simples. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Si escucharon algo, si notaron movimientos extraños. Y la mayoría respondió exactamente lo mismo, nada. No sabían nada, no habían visto nada, hasta que llegaron a uno. Miguel, un hombre que vivía en el mismo piso, a pocos metros del departamento de Paola. Cuando le hicieron las preguntas respondió rápido, demasiado rápido. Dio detalles que no le habían pedido. Habló de horarios, de movimientos, de cosas que, en teoría, nadie había mencionado todavía. Y eso llamó muchísimo la atención, porque en una situación así, lo normal es dudar, es pensar antes de hablar, es no arriesgarse a decir más de lo necesario. Pero Miguel no hizo eso. Habló de más, y cuando volvieron a preguntarle, empezó a contradecirse. Cambiaba pequeños detalles, ajustaba versiones, como si estuviera tratando de recordar algo que no le había pasado a él, claro. A partir de ahí, la atención se centró en él. Revisaron sus movimientos, sus horarios, sus accesos, y encontraron algo clave. Miguel había estado en el departamento de Paola, no como visita, no como alguien invitado. Había entrado, y no una vez, varias. La nueva autopsia también cambió cosas, detalles que antes había pasado como menores, ahora no encajaban con un suicidio. Había indicios de intervención, señales que, vistas de otra forma, apuntaban a otra persona. Y todo ahí empezó a cerrar. Miguel fue detenido. Al principio negó todo, claro, como suele pasar, pero con el avance de la investigación, las pruebas empezaron a acumularse, y la historia ya no se sostenía. Finalmente confesó lo que había pasado, cómo había entrado, qué había hecho, y cómo, después, había intentado de que todo pareciera otra cosa. Algo cerrado, algo sin preguntas. Fernando fue liberado días después, sin cargos, sin explicación clara de cómo había llegado a estar ahí, pero con algo que no podía sacarse de la cabeza: los mensajes, porque había una pregunta que nadie pudo responder. ¿Quién los había enviado? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Y por qué? Habían empezado justo después de la muerte y habían terminado cuando todo se resolvió. Hay historias que se cierran con una explicación, con pruebas, con una confesión. Esta, en parte sí, pero no del todo, porque hay algo que quedó afuera, algo que no se pudo registrar, ni explicar ni repetir. Días después de que Miguel fue detenido, Fernando recibió un último mensaje a su celular, uno solo, sin errores, sin fragmentos, sin dudas. Ya está, gracias. Lo leyó una vez y no respondió. No hacía falta, porque después de eso no volvió a llegar nada. Nunca más, como si algo hubiera estado esperando ese momento, como si algo hubiera querido asegurarse
de que la verdad saliera a la luz. Y una vez que pasó, simplemente dejó de estar. Buenas noches.